Acto humano. Cuando hablamos del acto humano, nos referimos a que este acto es un acto intelectual, voluntario y libre. Intelectual porque tiene que intervenir la capacidad de la inteligencia, que sobre todo nos permite conocer aquello que vamos a realizar. Voluntario porque tiene que intervenir la otra capacidad de la voluntad que nos hace apetecer, querer, desear, rechazar, odiar. Y libre porque tiene que intervenir la libertad, que sería el hacer, la ejecución de aquello que conocí, de aquello que apetecí, vendría a ser la libertad. Ahora bien, a partir de estas cuestiones, es que el acto humano también se nos presenta como un acto moral, en cuanto que puede ser considerado moralmente como bueno o malo. De ahí que el valor moral del acto humano depende del grado de libertad con el que se ha cumplido dicho acto. Esto es fundamental a la hora de distinguir al acto humano como bueno o malo, ¿sí? El valor del moral del acto humano va a depender del grado moral, del grado de libertad, con el que se ha cumplido dicho acto. A partir de todas estas nociones, podemos distinguir que el acto humano puede ser un acto necesario o libre. Podemos distinguir que el acto humano puede ser un acto necesario o libre. Podemos hablar de un acto ilícito y de un acto imperado. Pero también podemos hablar de directo o indirecto. El acto necesario o libre, en estos actos la voluntad va a permitir cumplirlos o no cumplirlos. Es decir, son aquellos actos que van a depender de cumplirlos o no cumplirlos. En cierta manera, los actos necesarios son aquellos actos que yo sí o sí los voy a cumplir. En cambio, frente al acto libre, puedo cumplirlo o no cumplirlo. Los actos ilícitos son aquellos actos que fundamentalmente se originan en la voluntad. La voluntad, como ya vimos, es el apetecer, el desear, aquello que me hace querer. Y el acto imperado tiene como origen otras facultades distintas de la voluntad, como por ejemplo el oír, el hablar, la memoria, etc. El acto indirecto es lo querido, aquello que yo quiero, aquello por el cual yo paso a la acción. Y el indirecto sería el efecto previsto, pero no querido, no deseado. El indirecto es un efecto del directo, que yo lo puedo prever, pero no lo quiero,
ni lo deseo. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero, lo deseo, pasa a ser directo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en claro. ¿Sí? Aquello que yo, el efecto que yo no quiero ni deseo, si yo lo quiero y lo deseo, pasa a ser directo. De ahí que en el acto humano, como bien dijimos hace rato, en el acto humano interviene la inteligencia, que me permite conocer, interviene la voluntad que me hace querer e interviene mi libertad, interviene mi voluntad que me hace querer y mi libertad que me hace hacer. La inteligencia me permite conocer, pero hay cosas que afectan a mi inteligencia. Esas cosas que afectan a mi inteligencia puede ser, por ejemplo, la ignorancia, la cual puede ser vencible o también puede ser invencible. La ignorancia vencible es aquella que la persona puede vencer, puede salir de ella. En cambio, la invencible es aquella que la persona no puede salir de ella, o bien porque no tiene la herramienta, o bien porque no sabe que tiene ignorancia. La voluntad puede ser afectada por las pasiones, puede ser afectada por el miedo o puede ser afectada por la violencia. ¿Qué son las pasiones? Las pasiones son aquella atracción por un bien sensible. Pueden ser antecedente o consecuente, es decir, antecedente antes del acto y consecuente después de haber realizado el acto. El miedo es una vacilación del ánimo que puede ser leve o grave. Cuando el miedo es leve, el libre albedrío se disminuye. En cambio, cuando el miedo es grave, ya hay una anulación del libre albedrío. La violencia, por otra parte, hace que la persona termine cediendo a algo, pero no porque ella quiere por sí misma, sino porque hay algo que la obliga a ceder a aquello. Ejemplo, si un ladrón me asalta y me pide mi celular, mi voluntad tal vez internamente me dice, no, no le entregues. Pero la violencia que ejerce sobre mí hace que luego yo termine entregando lo que se me está pidiendo. La violencia puede ser física, psicológica y todo este tipo de violencia afectan a la voluntad.